Estamos en Hablemos de Cine, un programa que se hace en el Festival Internacional de Cine de Cali en su novena versión. Tenemos como invitado a Gustavo Vasco, el montajista de la película Amazona, de la directora Clara Weiskopf. Nos está acompañando en este momento. Amazona está en la competencia nacional de largometrajes. ¿Cómo estás, Gustavo? Hola Sofía, ¿cómo vas? Muy bien. Gustavo, bienvenido a nuestro encuentro, Hablemos de Cine del festival. Tú eres el montajista de la película Amazona y queríamos preguntarte, sabemos que has trabajado en múltiples proyectos, no solamente documentales, sino también de ficción. Tenemos aquí otros dos trabajos tuyos, como Señorita María, la falda de la montaña de Rubén y Revoloteando en la mitad de la nada. Y cómo afrontas tú tu trabajo como montajista con tanta diversidad de proyectos? Pues lo esencial en realidad es como que el proceso de montaje parte de un encuentro y ese encuentro es no en realidad con la película, sino con la persona que dirige la película y lo primero que ocurre y que es fundamental es que haya como una química entre el montajista y el director porque eso después se va a convertir en un matrimonio que según la naturaleza del proyecto puede durar entre 4 meses, a veces 6 meses, a veces incluso 10 meses. Entonces lo importante es que uno sienta que hay como una forma de comunicación posible y yo diría que eso es como el punto de partida. Después que sea una ficción o que sea un documental con 300 horas de material o uno con 80, ya es como algo contingente de cada proyecto que tú tienes que llegar y adaptarte y como diseñar cómo vas a confrontar el montaje de esa película y es caso por caso. No hay fórmulas ni reglas establecidas. ¿Cómo es el proceso del trabajo con Clara Weiskopf en esta película Amazona? ¿Cómo inicia ese proceso, Pues Gustavo? nos conocimos y estuvimos un largo rato pensando cómo lo podíamos afrontar y fue en realidad cuando ellos obtuvieron el premio del Fondo de Desarrollo Cinematográfico y ya contábamos con los recursos posibles para terminar el rodaje de la película por un lado y por otro lado para comenzar esta etapa de escritura de la película que en realidad se hizo en la sala de montaje. Entonces cuando obtuvieron este premio decidimos lanzarnos al montaje. Lo que ocurrió es que ellos habían grabado durante mucho tiempo y aún faltaba por grabar, entonces había un material muy extenso eh, y ellos todavía no sabían muy bien cómo se iba a armar la película y fue un trabajo realmente de escritura de guión y de escritura de la película en la sala de montaje, que es una forma un poco clásica de abordar el montaje del cine documental. Lo mismo ocurre, por ejemplo, en películas como Todo comenzó por el fin, donde el acento creativo está mucho en la sala de montaje. Y pues de ahí para adelante, nada, comenzamos eso, fue un proceso que tardó 8 meses y que tuvo pues muchas peripecias, la película se transformó muchísimo desde el primer corte hasta lo que ustedes pueden ver en cines, eh, cambió varias veces radicalmente, te puedo decir eso. ¿Cuántas horas de rodaje visualizaron tú y Clara para iniciar este primer proceso? La primera reunión con Claire fue como de un mes entero viendo material, ellos tenían en total unas 300 horas, no te digo que todo era rodaje en sí de la película porque también había archivos, músicas, sonidos, pero bueno, digamos que en conjunto el material era más o menos de 300 horas. Obviamente en un mes no se visualiza todo, pero uno por lo menos clasifica y categoriza los diferentes tipos de material que existen y lo importante era un poquito ponernos de acuerdo sobre qué era lo que a ella le interesaba y yo qué veía que había en ese material y como comenzar a ajustar un poquito los relojes, porque después yo tuve que hacer un corte, no del todo solo, pero pues ella quería que viniera una primera propuesta a la que ella pudiera reaccionar y ella no estar tan encima todo el tiempo. Entonces Ujú. fue como la metodología inicial. Y en este proceso, cuando ya establece más o menos lo que quiere contar, eso que se propone en esa primera versión que se quiere contar, qué se quería contar en ese momento que difiere de lo que estamos viendo en Amazon en la pantalla? Ujú. Eh, pues ahí donde nos equivocamos, o no sé si llamarlo una equivocación, pero en todo caso de donde partimos, era una película mucho más centrada en el personaje de la madre, donde Claire todavía
sentía que ella no podía aparecer o que ella no era un personaje principal en la película. Era un poquito como que el personaje de Valeria tomaba todo el poder de la película y esto hacía pues que fuera otro proyecto casi, ¿no? Poco a poco lo que fue pasando es que Claire se fue como adueñando de su rol en la película y entendiendo que ella era como la persona que enuncia o la persona que nos invita a conocer a la madre, y ella se volvió una voz off fuerte, se volvió la persona que dirigía el rumbo de la película, y finalmente la película pues se volvió una película de madre e hija más que una película solamente sobre una madre. Y posteriormente, ¿cómo continúa ese proceso de transformación de esa primera fase donde Valeria tiene toda esa fuerza? ¿Cómo es el proceso para que ya entre Clare a formar parte esencial ya de la dinámica del film? ¿Cuáles son como esos pasos que ella va dando en su proceso creativo? Pues te lo preguntamos a ti porque no Sí, tenemos a Clare sí, sí, sí. aquí. Es como interesante saber como director, y ya que tú estuviste en ese proceso tan fuerte creativamente orientando la dirección de la película, es qué son esos inputs que ella va teniendo y que ustedes van teniendo para ir generando ese camino. Ujú. Pues en realidad, desde el momento en que tuvimos como este primer corte en que te digo que el personaje de la madre toma todo el poder, comenzamos a consultar con diferentes tipos de público, hicimos una residencia de cine documental que se llama Doc Incubator, donde confrontamos la película a miradas de productores y montajistas con mucha experiencia, y esa resistencia tan fuerte que ella tenía a aparecer, sobre todo en una película tan íntima, se fue como soltando, y pues ella se fue atreviendo un poquito más a estar ahí, porque es que el problema era como un poquito, me imagino que el pudor a exponerse más, pero al entender que tenía que aparecer más en la película, sentíamos que cada vez se iba volviendo más fuerte y que las emociones eran como más reales y más auténticas. Entonces fue realmente un proceso muy lento, de ir poco a poco, y en que ella se daba cuenta que en la medida en que ella dirigía cada vez más la película, lo que recibía el público era pues como más contundente, ¿no? Y eso se tradujo sobre todo en la escritura de la voz off, que fue un proceso larguísimo y que nos costó mucho trabajo, pero que pues que ayudaba mucho a la película, que fuera guiada por la voz off de Claire. Cuando Claire decide hacer esta película, ¿qué es lo que la motiva a ella a hacer la película? ¿Ya tenía clara eso que aparece finalmente en la sinopsis o la motiva a hacer la película la forma en que su madre vive? ¿Qué es lo que la lleva y la impulsa a llevar a hacer esta película? Pues lo que es interesante es que cuando tú lees el proyecto con el que aplicaban a los fondos y al FS, parecía clarísimo. Y de hecho no entiendo por qué después nos demoramos 8 meses en llegar al corte final de la película. Pero yo diría que lo que está en el sinopsis y la intención de Claire sí estaba clara desde un principio. Lo que no sabíamos era con 400 horas de material cómo hacer, porque había como 10 o 15 películas posibles con ese material, y el problema fue ir encontrando el camino pues correcto, que era el de ese sinopsis inicial, y que finalmente yo creo que la película que está es la película que ella siempre había querido hacer. Cuéntame un poco sobre la parte financiera de un proyecto que tiene 400 horas Sí. de rodaje. ¿Cómo se financia este proyecto? Ajá. ¿Cómo aparece en la parte de postproducción? ¿Primero fueron con recursos de ellos? ¿Cómo es este proceso de la parte económica? Bueno, pues Nicolás te podría responder mucho mejor, pero yo sé un poco del proyecto. Entonces yo sé, por ejemplo, ellos comenzaron con un crowdfunding, se fueron a vivir 6 meses a la casa de Valeria en el Amazonas. Pues Nicolás, el productor y esposo de Claire Ujú. y camarógrafo, hicieron un crowdfunding al que les fue muy bien. Se ganaron como el 120% del crowdfunding, y con eso hicieron como el primer rodaje. Y luego comenzó como una serie de aplicaciones a diferentes fondos. Entonces se ganaron el fondo de Tribeca para cine latinoamericano, se ganaron el IDFA Berta Fund, que también es un apoyo importante, y después aplicaron al estímulo de producción del Fondo de Desarrollo Cinematográfico y también lo obtuvieron, y ese fue el momento en que sabían que ya tenían como los recursos para acabar el rodaje por un lado y para montar la película. Y pues para llegar a la postproducción, que también son como cosas importantes y costosas, ¿no? La película muestra esa libertad de Valeria
esa vida que ella decide vivir y también lo que está también inmerso en esa película es la pregunta que se hace Clark sobre su madre y es, bueno, nosotros también te necesitábamos, tú te fuiste y nosotros te necesitábamos, pero a lo largo de toda esta película no se siente el juicio hacia la madre, ¿cómo se logra ese equilibrio? Sí, eso que dices es realmente fue lo más difícil de todo, porque a medida que íbamos transformando el montaje se sentía o que la madre estaba muy atacada y entonces Claire se volvía como una especie de enjuiciadora, pero también la paraba mal a ella. Y en realidad el trabajo fue como equilibrar las fuerzas que están en esta película para que por un lado Claire tuviera el poder de reivindicar los reproches o pues las preguntas que tenía frente a su madre, pero que su madre tampoco apareciera como un monstruo o como, no sé, una madre que sacrifica hijos, sino era un poquito como llegar a un equilibrio en que cada quien dice lo que tiene que decir y al final llegamos a un punto más sano, más equilibrado, más armonioso, que era un poquito como el propósito de Claire al hacer la película. Para, para Claire, ¿qué significa ya para en su relación con su madre haber hecho esta película? Pues ella me dice que ahora está mucho más tranquila, y sobre todo lo que yo entiendo es que con esa historia familiar tan fuerte que ella tenía como una especie de temor o reticencia o no sé qué será la palabra, pero a ser madre ella misma. Tenía como muchos fantasmas y esta película de alguna forma le ayudó a resolver esas cosas y llegar ella misma a ser mamá, pues pero de una forma mucho más tranquila, ¿no? Y para Valeria, ¿qué significó? Valeria, yo creo que ella es la misma desde hace mucho tiempo. Pero bueno, eso te lo digo yo, no sé en realidad, pero yo creo que se acercaron muchísimo ellas a través del proceso de esta película. La recepción en salas, la película ya fue distribuida en salas. ¿Cómo fue la recepción del público? ¿Tienes conocimiento de esa relación, de lo que se gestó en el momento de las proyecciones? Estaban muy, pues muy, ellos muy expectantes, ¿no? Mm, De cómo iba a ser esa reacción del público. ¿Cómo ha sido el recibimiento del público mm. sobre la película? Pues estábamos muy felices en realidad de que la película estuviera en carteleras de cine nacional hasta 5 semanas y que tuvo, pues no sé la cifra final, pero más de 30.000 espectadores, que para un documental es una cosa inédita. Pues nada, estábamos como muy sorprendidos porque como tú sabes, la exhibición del cine colombiano es muy difícil. Ujú. Entonces yo creo que hubo una acogida del público muy buena. eh, en Cartagena tuvo el premio del público. Entonces yo creo que es una película que mueve sentimientos universales muy fuertes y el público comunica muy bien. También estuve en ITFA, la película. La película se estrenó en ITFA, fue el estreno mundial. Ujú. Ahí también tuvimos salas llenas todo el tiempo y una acogida muy, muy buena de la película. Y cómo, ya con respecto, ¿cuál es el camino que le sigue ahora a esta película? Ya se estrenó a nivel nacional, ya estuvo en ITFA. ¿Cuál es el recorrido que continúa Clara con su proyecto? Pues no estoy al tanto de los detalles de distribución en este momento. Sé que la película sigue recorriendo festivales. En este momento está en Nueva York, por eso Claire no pudo asistir acá al Festival de Cine de Cali. Em, entonces me imagino que seguirá un recorrido de festivales. Creo que la quieren pasar en televisión aquí en Colombia también. Y la idea es pues que tenga la vida más larga posible hasta que, no sé, que la vea el mayor número de gente posible. Tu aporte en tu trabajo como montajista a esta película es muy grande, casi pues, estás también como un escritor Mm. de la película. Tú, así brevemente, ¿qué podrías decir de tu trabajo como montajista en esta película? Específicamente, ¿cuál fue como la acción fundamental que ayudó a concretar todo ese proceso? Sí. Pues en realidad fue como acompañar a Claire y tratar de ser como un poquito un escudo y darle la seguridad de que íbamos por buen camino y de que íbamos realmente avanzando y no empeorando, porque en momentos en que todo está como en obra negra, pareciera que el horizonte es muy negro y es muy bueno que haya un montajista, una persona de confianza que esté ahí al lado tuyo ayudándote a sobrellevar pues los procesos y los peligros de una creación sobre todo tan íntima, ¿no?
Entonces fue Gustavo, como de una amistad también muy fuerte, sí. muchísimas gracias por esto que nos has compartido. Para nosotros, para nuestro público, es muy importante conocer todos esos procesos internos inherentes al acto creativo del audiovisual, sobre todo en procesos tan complejos como sabemos que fue Amazona. Entonces, muchísimas gracias y hasta el próximo encuentro con un próximo director. Gracias. Gracias, gracias.